cuando uno cumple su función, cuando no, o cuando rebasa su moral, ¿no? En qué uno como profesional está dispuesto a hacer y que no, que también es un punto muy importante tener en cuenta. Porque mucha gente de acá, o muchos compañeros de los que estamos hoy en esta aula virtual, tal vez no estarían dispuestos a asistir a alguien en una eutanasia. Porque asistir a alguien en una eutanasia moralmente implica asesinarlo. Entonces es como dijeron, bueno, esta persona se quiere morir, le aprobaron la eutanasia, toma, enfermero, un revólver y metele. Habría que ver si cuánto están dispuestos a eso. Es moral de cada uno, diría yo. Sí, hay que ver, porque por ahí entre el dicho y el hecho hay un largo trecho, como dice la frase. Muchas veces yo estoy de acuerdo con un acto, pero no sé si me daría mi capacidad, mi salud mental para llevarlo adelante. ¿Se entiende? Hay que ver cómo eso después también repercute en mi persona. Creer que está bien, creer que está mal, y después colaborar en sí. ¿Se entiende? Y bueno, esas son cosas que por ahí nos tenemos que replantear siempre. Ahora vamos a ver el otro video. Profe, únicamente nos daríamos cuenta o tomar conciencia de lo que nos están pidiendo o hacer la acción de asistir poniéndonos en los zapatos del paciente. Imaginando que nosotros nos estaría sucediendo. Ahí sí nos daríamos cuenta si corría. Sí, lo que pasa es que en nuestra sociedad está instalado, obviamente, como la mayoría de las sociedades mundiales, que el asesinato es un acto muy malo. O sea, que no es algo aprobado de ningún tipo, de ninguna manera. Entonces, llevarlo a cabo por una cuestión moral, muchas veces nos juega en contra, y por más que legalmente estemos respaldados, el pensamiento individual es difícil generar acción. ¿Se entiende? Como el tema que hay muchos profesionales que se niegan a hacer algo. Como pasiva, activa implica administrar de manera deliberada fármacos que provoquen la muerte, mientras que la pasiva significa dejar de proveer aquello que mantiene con vida al paciente. El objetivo de ambos es el mismo, terminar con la vida de la persona. ¿Pero por qué? Te presento ahora los puntos principales a favor de la eutanasia. Si cada individuo es dueño absoluto de su vida, ¿no tiene sentido que podamos decidir sobre cómo, cuándo y dónde deseamos morir?
Tal vez la mayoría no quiere entrar en esta clase de cuestionamientos existenciales, pero las personas que padecen una enfermedad terminal están en su total derecho de considerar cuando ellos mismos creen que su vida ya no es decorosa y terminar su existencia de modo digno, evitando sufrimiento innecesario, tanto de ellos mismos como de sus familiares. La eutanasia brinda al paciente opciones. Tal vez no todos la elijan, pero puede ser hasta reconfortante saber que está la alternativa ahí, tanto en pleno uso de sus facultades mentales como en voluntad anticipada. Si vemos al ser humano solo desde una perspectiva biológica, entonces la vida es una serie de funciones que regulan el funcionamiento autónomo del organismo, o sea, el latir del corazón, el flujo de la sangre y demás. Pero los seres humanos somos criaturas complejas, por lo que definir la vida involucra una gran cantidad de factores que muchas veces varían de individuo a individuo. Para algunos, la vida termina cuando no se pueden tomar decisiones. Para otros, cuando no pueden realizar por sí mismos sus funciones básicas. Sea como sea, respetar la vida implica no prolongarla de manera innecesaria ni aferrarnos a la perspectiva biológica. Es decir, ver a la persona como un todo y de ahí partir para tomar decisiones. Las sociedades del mundo se encuentran en constante evolución. Cada conocimiento nuevo va a desestabilizar un poco la forma en cómo vivimos, pero eventualmente se asimilará el cambio. Ya muchas sociedades, incluyendo ciertos grupos religiosos, tienen la suficiente apertura como para entender que la vida en sufrimiento no es digna y que por lo tanto, en estos casos, la muerte es la opción más decorosa para la persona. ¿Podemos culpar a un hijo por desear ya no ver sufrir a su madre? Muchos lo hacen y lo único que logran es poner una carga extra sobre los hombros de una persona que ya está derribada. Pero la eugenesia hará que desvirtuemos a la muerte para nada. Simplemente nos dará una perspectiva más amplia sobre el tema y a fin de cuentas la alternativa es para quienes la requieran, sin que esto se convierta en una obligación, solamente como una opción. Sí, los médicos pueden cometer errores. Es por eso que los pacientes tienen derecho a una segunda opinión, pero es voluntariamente con su vida, por una enfermedad que no es terminal. Cuando la eutanasia es legal, esto es virtualmente imposible. En los países en donde está legalizada la eutanasia, el proceso para acceder a ella requiere forzosamente de padecer una enfermedad incurable y encontrarse en un estado avanzado de dolor, sufrimiento o incapacidad. Todo esto comprobado por exámenes médicos y psicológicos. Además, claro que debe ser solicitada de manera explícita y voluntaria por el paciente, o en su defecto por la familia, pero solo cuando el paciente no puede decidir por sí mismo, no antes. Y sobre el tema de las recuperaciones milagrosas, las muy extrañas, pero muy extrañas excepciones hacen que valga la pena aferrar al familiar pacientes a un sufrimiento innecesario. ¿No es mejor que la familia se prepare para la muerte en vez de negarse a aceptarla? Sí, la eutanasia es ilegal en gran parte del mundo, pero en los países en donde no lo es, los pacientes tienen la opción legal de terminar con sus vidas de manera digna. ¿Significa que estos países han perdido el respeto a la vida? No. Significa que dan a sus habitantes la opción para bien morir cuando cumplen con ciertos y muy estrictos requisitos. Para el resto de las naciones, la legalización de la eutanasia brindaría protección al personal de salud, sino al paciente y su capacidad de vivir, y traería a luz una práctica, seamos honestos, desde hace siglos se realiza en la clandestinidad. Uno de los puntos más positivos de la eutanasia es que le da control al paciente sobre su propia vida. Tener un tiempo determinado para seguir viviendo le permite elegir cómo desea pasar esos últimos momentos y decidir el cuándo y cómo se desea morir. Si lo pensamos un poco, es realmente un privilegio. Una persona en estado terminal no quiere terminar como un esqueleto, ser capaz de articular palabras, o sabiendo que su familia ya vendió hasta sus últimas posesiones por prolongar una agonía. Cuando perdemos el miedo a la muerte, la vida se convierte en un regalo. Ya no se vive para huir de algo inevitable, sino para disfrutar de cada momento mientras esté ahí.
Y en estos casos, la muerte también es un regalo porque trae paz, descanso y dignidad. ¿Quién no querría morir así? Estos fueron los principales puntos a favor de la eutanasia. Si quieres tener una visión más completa sobre las posturas a favor, Bueno, vieron que trató exactamente los mismos puntos que le cambió la perspectiva. Es un poquito la puerta, viejo, ¿sabes? Sí, Ya recién está la comida. desde un punto de vista positivo. Entonces, viendo y habiendo escuchado estas dos perspectivas, los mismos puntos, hay algunas cosas que son muy interesantes que dijo. Primero que, por ejemplo, desde el punto de vista de por qué sí, habló de que hay que tener en cuenta de que el derecho a decidir de la persona y que solamente la familia lo puede hacer cuando esta persona no se puede manifestar por sí sola. No es que la familia decide si la persona se puede manifestar. ¿Qué otra cosa qué otras cosas le llamó la atención de lo que dijo el chico este con respecto a la eutanasia? ¿Cómo vivir y cuándo puede morir? Bien. ¿Qué más? Que le favorece tanto al paciente como al personal de salud. Claro, porque tendríamos un marco legal ante esta práctica que es real, chicos. Esto pasa mucho en los hospitales, aunque uno no lo crea. Hay en los hospitales está lleno de situaciones de estas. Y obviamente que uno nunca se entera, porque son situaciones que no se ven en luz, por ahí, pero los famosos ángeles negros existen en todos los hospitales. En todos. ¿Qué más le llamó la atención del video? El tema de también, como decían mis compañeros en el primer video, esto de alargar la agonía del paciente también alarga el sufrimiento del familiar. Y para mí, desde mi punto de vista, es más sano preparar, o que la familia se prepare de a poco para hacer el duelo, que esté padeciendo de que a lo mejor ese paciente puede mejorar o va a sanar. Desde mi punto de vista, eso me llamó la atención y coincido con eso. También, Eliana, pienso que con tener un paciente en una condición vegetativa, por ejemplo, es un duelo interminable, porque ya no es como decía en el video, hay que perder esta definición de vida limitada por solo lo biológico. Para decidir estas cosas hay que ver al ser humano como un todo, a esa persona como un todo. Y hay que también revisar cuál es la definición de vida que tenemos, ¿no? Vieron que hacía alusión a algo que nosotros ya lo hemos hablado, que ya se los he mostrado en algún momento, a la pérdida de funciones. Que hablaba de que había, para algunas personas había un tipo de pérdida de la vida, por decirlo de alguna forma, que era cuando perdían la autonomía decisional, y el otro era cuando perdían la autonomía funcional. ¿Se acuerdan que eso se lo he dicho en algún momento, lo hemos visto? Los dos tipos de autonomía. Bueno, en el video lo nombra. Muchas personas, cuando pierden la autonomía funcional, como bien decían ustedes, que se muestra en la película Yo antes de ti, ya pierden el sentido a la vida. Y para ellos, vivir así no es vivir. ¿Y quién es dueño de prohibirle? Es una decisión propia? Algo que uno, dentro de todas sus capacidades mentales, determinó para sí mismo. Y también tenemos la otra situación en que los seres humanos pierden la capacidad decisional y previo a eso habían manifestado que no querían vivir de esa manera. Se me viene a la cabeza, profe. Claro, Cerati tuvo casi, no sé cuántos años, como 2 años creo que tuvo
Creo que todo. ¿Cuánto? Sí, como 2 años tuvo. no, No sé me si un parece que poco más. Sí, Sí. poco más de 2 años, me parece. Y bueno, y la única persona que se aferraba a la vida de él era la madre. Y por ahí hasta suena como algo egoísta el hecho de aferrarse a un corazón latiendo, que es la única funcionalidad que tiene el cuerpo en sí. 4 años estuvo en coma. 4 años, un montón. Así que imagínense lo difícil que debe ser. Porque también hay que pensar que esto, lo de la muerte digna, hace referencia a estos tipos de casos en los cuales solamente una persona se mantiene viva en base al soporte de un respirador, la alimentación por sonda y el cuidado básico, de higiene y confort que le dan los enfermeros o cuidadores. Igual, profe, cuando ya no funciona o no hay funcionamientos cerebrales, aunque late el corazón, ya es como que se da como muerto. Se da como muerte cerebral, pero no así como, o sea, no, eso no asegura que el paciente no tenga la posibilidad de recuperación, por lo tanto vos podés solicitar que no le desconecten los soportes vitales. Así que, a menos que, bueno, debe haber un parámetro que no lo conozco, pero ya cuando es demasiado alto ese parámetro, seguramente que algo legalmente debe cubrir. Igualmente ahora en Argentina, con esto de que está aprobada la muerte digna, podemos decidir nosotros y también puede decidir un familiar por nosotros, en ese caso nosotros no lo podemos hacer. Para ir entendiendo un poco más esto, bueno, lo de la eutanasia, obviamente que me imagino que ya lo sabían por lo que habíamos hablado previamente, igualmente ahora queda más claro, me imagino, que es el hecho de que una persona, por haber perdido ciertas capacidades y tener una patología irreversible, puede pedir terminar con su vida. ¿Por qué se da la eutanasia? Porque se da porque la persona sola no puede terminar con su vida. ¿Entendés? Necesita asistencia. Por ejemplo, en los casos más comunes, una cuadriplegia. ¿Ah? Entonces, que también está rodeado de un montón de situaciones por lo cual la persona llega a esa decisión. También está rodeado por lo económico, por la forma en que se puede sostener esa situación. Hay personas que pueden afrontarlo de una mejor forma debido a su ingreso económico y otras personas que lamentablemente no tienen esa capacidad, entonces eso sugiere no poder adaptarse de esa manera a llevar una vida más normal, por decirlo de alguna forma. Quiero que veamos unos casos que se dieron en Argentina, por lo cual se discutió esta ley de muerte digna. ¿Escucharon hablar del caso Camila? Bueno, el caso Camila fue por el cual se empezó a discutir la muerte digna en la Argentina. Así que vamos a leer un informe que se hizo el diario, me parece claro, una nota. Sí, lo vimos en primer año, profe. Bien, ¿algún lector? Yo leo. La historia de Camila, la beba que puso el tema en discusión. Su madre se cansó de pedir que la dejen ir. Finalmente, murió en 2012. Aquí la nota que publicó Clarín en mayo de ese año. Y ahí no veo más. Hay que bajar. Yo lo bajé. No, a mí se me ha tildado. ¿Querés que siga?
Sí, seguí porque a mí se me tilda, no veo más. Se siente como que uno haya llegado, que es un logro, pero no se siente felicidad, sino alivio y satisfacción. Selva Ergon está nuada de bordar la angustia. Ahora llegó el momento de paz para Camila y la familia. Vivir en duelo permanente es muy doloroso. Tratamos de hacerlo por nuestra otra hija, Valentina, pero es muy difícil. Durante meses, y como una mantra, Selva repetía que la dejaran ir, que la dejaran ir. Su frase, una súplica desoída, finalmente se hizo escuchar. Su hija Camila nació hace 3 años luego de un parto horrible. A Selva le rompieron la bolsa y en ese error se le fue el cordón que le conectaba a su beba. Ella nació muerta. La reanimaron 20 minutos hasta que su corazón volvió a latir. Fue la única reacción de Camila, que nunca pudo respirar, ver, oír, hablar, pensar, caminar y sentir. El primer año de Camila fue intentarlo todo. Nadie dio resultados. Entonces, 3 comités de bioética dictaminaron que su estado vegetativo era irreversible. Se le pidió que la desconectaran. Los médicos del centro gallego donde está internada se negaron rotundamente y empezó su lucha por la ley. Dice que Selva se salió con la suya. Esperemos que la ley de muerte digna se sancione y que no pase como con la de derechos del paciente aprobada en el 2009 y sin reglamentar. Selva dijo que cuando la vea a Camila le va a contar todo lo que pasó. Por eso Dios la metió en todo esto. Emocionado, Carlos, el papá de Camila, también habló con Clarín. Él no fue al Congreso, se quedó en su casa de Ezeiza con Valentina. Siguió la votación en directo, pero con ciertas distancias. Para él y para Valentina lo de Camila es demasiado denso. Hace un tiempo, cuando el caso de Camila salió a la luz mediática, escribió el poema de Dios. Uno de sus versos dice: Camila no decide, pero invoca decisiones. Hoy, al igual que el año pasado en la Cámara de Diputados, mi hija invocó una decisión, que no es cualquier decisión, ya que tiene que ver con la muerte, que es parte de la vida, expresó. Nunca terminaré de agradecer a mi esposo tanto coraje, siguió, para poner en alto la bandera de nuestra hija, que no es más que la bandera de los que hasta hoy no han tenido voz, de los olvidados por la justicia. Por eso pido no olvidar ni a Camila ni a las Camilas pasadas, presentes y futuras. No hablo de política, ni de leyes, ni del Congreso, ni de los diputados o senadores, ni de partidos políticos. Ellos no son los protagonistas. No olvidemos el nombre de todo esto. La aflicción de los que sufren, la humanización de los inhumanos. Pido tener presente todos los enfermos que padecieron y padecen encarecimientos terapéuticos, judiciales, espirituales y sociales. Carlos dice algo más. Espero y deseo que en la vida tan preciada de mi niña haya servido realmente para mitigar tanto dolor que conocemos en demasia mi familia y yo, que la pérdida tenga un sentido de sensibilidad por lo más débiles, de entrega al prójimo, de simple bondad, de conocimiento que acepto por ella y para ella, y lo digo en el nombre del Padre. Bien. O sea, esto fue el caso de que la madre de Camila nace muerta, él la traía en 20 minutos, y como dice la noticia, Camila, la única capacidad que volvió a tener fue que su corazón lata, porque después el resto de sus capacidades nunca las recuperó. Imaginen el peso para la familia, ¿no? Esta beba que nació así y la mamá prácticamente vivía en el hospital porque no había forma de tenerla en la casa por todos los requerimientos necesarios.
todo lo que eso conlleva, y no había ningún respaldo legal para desconectar ningún aparato hasta ese momento. Por eso esta mujer, más allá de su situación con su hija, comenzó una lucha judicial para que pudieran poner en discusión esta ley de la muerte digna, que el primer año no fue aprobada y el segundo año, cuando entró en la agenda, se logró la aprobación. Lo más anecdótico de esto es que la ley de muerte digna parte desde una madre que tenía a su hija en esas condiciones. Y que el hecho de haberlo logrado esto no facilita la posibilidad de determinar que no infiera el equipo de salud en el proceso biológico de la muerte. Como bien decía, y hablábamos recién, el chico que hablaba de la eutanasia, si lo vemos al ser humano solamente como un pedazo de carne, y sí, hay que mantenerlo vivo a toda costa, porque la definición de vida es solamente biológica. Ahora, si vemos al ser humano como una persona con decisión, una persona con espíritu, una persona que va más allá del cuerpo solamente, y la definición de vida cambia, por lo tanto, también cambiaría. Bien, ¿alguien quiere opinar algo sobre la noticia? ¿Dar alguna o hacer alguna aporte? Muy fuerte, profe, la noticia. Y sí, implica la decisión de una madre de liberar a su hija, en cierta forma, por decirlo de esa manera, de un sufrimiento, de una agonía interminable. Imagínense que esa nena, con soporte vital, tal vez podría haber vivido 20, 30 años, más. Así que imagínense. Más vivido, podría haberle latido el corazón, en realidad. Claro, y los padres se hubiesen centrado en su otra hija. Sí, se hubieran desgastado muchísimo más. Imagínense que eso significa que tener un desgaste de todos los sentidos, de lo espiritual, lo físico, lo mental, lo social, lo económico. Pobre, pero sus padres hubieran perdido su vida cuidando de esa nena que no tenía vida. Irreversible, sí, totalmente. Ustedes piensen nomás que, me imagino que a muchos les debe haber pasado cuando tenemos una persona enferma en casa. El desgaste que genera en todos los aspectos, no solo en lo físico, sino en lo psicológico, en lo social, en lo mental. Imagínense una situación de esta, en la cual esa agonía no tiene fin. Un corazón nuevito como el de Camila, ¿saben los años que puede llegar a funcionar? Mi hermano y mi cuñada estuvieron 11 meses con el bebé internados en el hospital y le dieron el alta y vivió 6 meses más y falleció en la casa. 1 año y medio tenía cuando falleció. ¿Qué patología tenía? No, muchísimas. Nunca iba a poder caminar, nunca iba a poder hablar, no te miraba fijamente. No. Una parálisis cerebral de haber sido. Sí, Profe, le hago una consulta. En negarse el tratamiento, ¿también puede ser una forma legal de hacer la eutanasia? No, porque ahí no hay eutanasia. Comillas, ¿no? No hay eutanasia. Porque vos, para que haya eutanasia, se tienen que dar dos condiciones. Primero, que tiene que participar un tercero para vos lograr tu muerte. Y
segundo, que vos no tengas la capacidad de lograrlo por sí solo. Entonces, negarte el tratamiento, lo que sí puedes hacer es acortar, tal vez, tu tiempo de sobrevida, pero no es lo mismo que una eutanasia. Negarse el tratamiento es lo mismo que fumar todos los días. Estás acortando el tiempo de vida, no estás haciendo otra cosa. ¿Se entiende, Natalia? Pero bueno, esa es la diferencia. Una cosa es eliminar los soportes que te dan vida para que la persona en el momento que le toque fallezca. La eutanasia sería provocar esa muerte, ¿no? Esas son las diferencias bien claritas. Y aparte, en la muerte digna no intercede nadie directamente. O sea, lo que se hace es quitar esos soportes vitales y que la persona viva hasta cuando el cuerpo diga basta. Entonces no habría una interferencia en la vida. Y en la eutanasia sí, se interfiere directamente. Sí, profe, sí lo entendí. Perdón, no lo pude contestar porque me desconecté la señal. Vamos a leer otro caso. No sé si lo escucharon, el caso de Marcelo Díez. ¿Quién lee, chicos? Bueno. Yo leo siempre y cuando no se me tilde. Bueno. No hay problema. La historia de Marcelo Díez, el hombre que pudo acceder a una muerte digna. Hace 20 años tuvo un accidente y desde entonces había quedado en estado vegetativo. Sus hermanas pidieron que se le deje de prolongar la vida artificialmente. Y tras varias instancias judiciales, la Corte Suprema autorizó la solicitud. 7 de julio del 2015. Hace 20 años, Marcelo Díez, un joven neuquino, se dirigía en su moto a una chacra para comer con su familia. En el mismo camino fue embestido por un auto. El choque fue tan fuerte que le causó severos politraumatismos, pero su situación se agravó a raíz de una infección intrahospitalaria que lo llevó en el cual continuó hasta hoy. Díez padecía una grave secuela con desconexión entre ambos cerebros, destrucción del lóbulo frontal y severas lesiones en los lóbulos temporales y occipitales. Según consiguió el Centro de Información Judicial, desde hace más de 20 años no hablaba, no mostraba respuestas gestuales o verbales, no vocalizaba ni gesticulaba ante estímulos verbales y tampoco respondía ante estímulos visuales. Carecía de conciencia del medio que lo rodeaba, de capacidad de elaborar comunicación y es una individual. Y es transformar de personas la eventualidad de hallarse en el futuro en esa clase de estado irreversible no era su deseo que prolongaran artificialmente su vida. Según indica el CIJ al revés. Por eso, sus hermanos solicitaron la suspensión de las medidas de soporte vital que se le vienen suministrando desde hace 2 décadas. Esta solicitud se judicializó en febrero de 2011, meses antes de que se sancionara la ley de muerte digna.
La jueza neuquina Beatriz Jiménez denegó el pedido de la familia, argumentando que el cuerpo de 10 no exhibía el deterioro propio de alguien que va directamente a una muerte natural. No me baja, quedó ahí. Vale, internet, ahí está. A su vez, el obispo de Neuquén, Monseñor Virginio Bresanelli, rechazó la aplicación de la denominada muerte digna al paciente y les pidió a los familiares del hombre que lo dejen a su cuidado y al de la institución donde permanecía internado. No corresponde decir que quitarle el sostén básico es dejarlo partir en paz, sostuvo Bresanelli. Sus hermanas siguen insistiendo por la vía judicial, ya que consideraron que no se estaba respetando la voluntad de 10 al mantenerlo con vida de manera artificial. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que hoy falló a favor de que se le condena la muerte digna, conceda la muerte digna, perdón. La carta de su hermana, antes de que sancionara la ley de muerte digna, su hermana había hecho pública estas palabras. No soy una cronista imparcial en esta historia, porque Marcelo era mi hermano, y tampoco soy neutral, porque a instancias de mi hermana he solicitado a la justicia que le retiren la alimentación por sonda y que no le den más antibióticos en caso de infección. Hemos pedido que lo dejen ir. Hace años, saliendo de una de las visitas que realizaba habitualmente en la institución donde está internado, me topé con una psicóloga que me dijo: es difícil entrar y verlo y pensar que tal vez esté muerto, ¿no? En realidad, mi tristeza era porque una vez más había llegado a verlo y comprobaba que continuaba vivo. ¿Qué le sucede a los tantos profesionales de la salud con la muerte? Bien, ahí termina. Ah. ¿Qué pregunta, no? La última. ¿Qué le sucede a los profesionales de salud con el tema de la muerte? Es como que nos negamos que eso sea así. Estamos ¿cómo decirlo? De alguna manera estamos preparados para tratar de que la vida se sostenga a como dé lugar. Y muchas veces no es lo que realmente le da dignidad a una persona. ¿No? Estamos como adoctrinados de que la vida sí o sí tiene que continuar, a como dé lugar. Fíjense el caso de que han sufrido estas dos hermanas, y como decía ahí al último, ya se corta, chicas. Sí. Vamos a parar 10 minutos, nos juntamos 2:40 y después cerramos el tema este de Marcelo y pasamos a lo que sigue. Así que lo que deben haber padecido las dos hermanas de Marcelo, haciendo referencia a lo último que decía que de la psicóloga, ¿no? Qué sufrimiento verlo vivir así. Porque por ahí hay gente que no está en familia, no lo entiende, no lo interpreta de esa forma.